Haz que este niñito ciego vea ahora, desafió el millonario, hasta que Jesús tocó su rostro. En el exclusivo condominio más lujoso de Metepec, Estado de México, un hombre millonario estaba a punto de desafiar al mismísimo cielo, sin saber que su vida cambiaría para siempre en los siguientes minutos. El sol de marzo se reflejaba en los cristales dorados de las torres residenciales Las Águilas Doradas, donde cada departamento costaba más de 20 millones de pesos. En este paraíso artificial de mármol italiano y jardines diseñados por arquitectos europeos, vivía Octavio Larrínaga, de 42 años, dueño de una cadena de restaurantes de lujo que se extendía por todo el centro del país. Aquella tarde de sábado, Octavio salía de su Porsche Cayenne negro, último modelo, cuando escuchó voces provenientes del área común. Vestía un traje Armani de 15,000 pesos, zapatos italianos hechos a mano y un reloj Patek Philippe que había heredado de su abuelo. Su cabello perfectamente peinado hacia atrás y su barba recortada al milímetro reflejaban la obsesión por la perfección que lo había convertido en el hombre más temido y respetado del mundo empresarial mexicano. ¿Qué escándalo es este?, murmuró mientras caminaba hacia el jardín central donde se había reunido un grupo de vecinos. En el centro del círculo, sentado en una banca de hierro forjado, estaba un anciano de aproximadamente 70 años. Su ropa era sencilla, pantalón de mezclilla desgastado, camisa blanca que había visto mejores días y guaraches de cuero gastado. Su cabello blanco y su barba canosa enmarcaban un rostro sereno, con arrugas que hablaban de años de trabajo bajo el sol. Sus manos, callosas y curtidas, descansaban sobre sus rodillas mientras observaba con infinita paciencia a los residentes que lo rodeaban. Al lado del anciano había una mujer de unos 30 años, obviamente de clase trabajadora. Su uniforme de empleada doméstica estaba perfectamente planchado, pero era evidente que lo había usado durante muchas horas. En sus brazos sostenía a un niño de aproximadamente 8 años, cuya palidez extrema contrastaba con el cabello negro que caía sobre sus ojos cerrados. El pequeño estaba en una silla de ruedas que había visto mejores días, con las llantas desgastadas y algunos tornillos oxidados. «Disculpe, señor», decía la mujer con voz temblorosa mientras se dirigía al anciano. «Mi hijo Miguelito nació completamente ciego. Los doctores del Hospital Infantil de México nos dijeron que nunca podrá ver, pero mi vecina me contó que usted hace milagros». Octavio se acercó más, ajustándose la corbata de seda italiana mientras escuchaba la conversación. Sus ojos azules, fríos como el acero, se llenaron de desprecio al ver la escena. A su alrededor, otros residentes del condominio murmuraban entre ellos. La señora Patricia Villalobos, esposa de un político importante, el doctor Ramírez, cirujano cardiovascular, y la licenciada Mónica Herrera, directora de una empresa de consultoría. «Esto es ridículo», pensó Octavio, mientras observaba cómo el anciano simplemente sonreía con ternura hacia la madre desesperada. «Por favor», insistía la mujer con lágrimas corriendo por sus mejillas, «trabajo aquí como empleada doméstica desde hace 5 años. Limpio estos departamentos 12 horas al día para pagar los medicamentos de Miguelito. Los doctores dicen que necesita una operación que cuesta $500,000 de pesos, dinero que nunca tendré, pero si usted pudiera...» El anciano se incorporó lentamente de la banca. Su estatura era promedio, pero había algo en su presencia que irradiaba una paz inexplicable. Cuando habló, su voz era suave pero firme. «Hija mía, la fe mueve montañas, pero dime, ¿realmente crees que tu hijo puede ser sanado?» «Sí, señor, creo con todo mi corazón», respondió la mujer, apretando al niño contra su pecho. Fue entonces cuando Octavio no pudo contenerse más. La arrogancia que había cultivado durante años de éxito empresarial explotó como un volcán. Se abrió paso entre el grupo de vecinos, su presencia imponente haciendo que todos se apartaran instintivamente.
«Esto es absolutamente patético», gritó Octavio, señalando al anciano con su dedo índice adornado con un anillo de oro blanco y diamantes. ¿En serio van a creer las mentiras de este charlatán? El silencio cayó sobre el grupo como una manta pesada. El anciano simplemente volteó hacia Octavio, sus ojos marrones brillando con una luz extraña que el millonario no supo interpretar. «Usted no es más que un aprovechado», continuó Octavio, su voz cargada de veneno. «Viene aquí a dar falsas esperanzas a esta pobre mujer. ¿Milagros? ¿En pleno siglo XXI? Por favor». Se acercó más al anciano, su altura de 1,85 m, intimidando a todos los presentes. El olor de su costoso perfume francés se mezcló con el aroma de humildad que emanaba del hombre mayor. «Escúcheme bien, anciano», dijo Octavio, su voz ahora convertida en un susurro amenazante que todos podían escuchar. «Si usted es tan poderoso como pretende ser». Se detuvo dramáticamente, señalando al niño en brazos de su madre. «Haga que este niñito vea. ¡Ahora!». El desafío quedó suspendido en el aire como una espada. Los vecinos contuvieron la respiración. La madre del niño sollozó en silencio, y el anciano simplemente sonrió. Sin decir una palabra, se acercó al pequeño Miguelito con pasos lentos pero seguros. Sus manos callosas se extendieron hacia el rostro del niño, y por un momento el tiempo pareció detenerse en el exclusivo condominio de Metepec. ¿Podrá este anciano misterioso hacer lo imposible? ¿Qué secreto esconde su mirada serena? Si esta historia te está emocionando tanto como a mí, no olvides darle like a este video para que más personas puedan conocer este increíble relato. Suscríbete al canal para no perderte el próximo capítulo y déjame un comentario contándome desde qué lugar del mundo me estás viendo y qué hora es allí. Tu apoyo significa todo para continuar compartiendo estas historias que tocan el corazón. En ese momento de silencio absoluto, algo sobrenatural estaba a punto de ocurrir que desafiaría todo lo que Octavio Larrínaga creía posible. El anciano extendió sus manos curtidas hacia el rostro del pequeño Miguelito. Sus dedos, marcados por años de trabajo honesto, se acercaron con una ternura infinita hacia las mejillas pálidas del niño. En ese instante, el exclusivo condominio Las Águilas Doradas se transformó en el escenario de algo que trascendía toda lógica humana. «¿Qué está haciendo exactamente?», preguntó Octavio con sarcasmo, aunque algo en su voz había perdido la fuerza inicial. Su corazón latía más rápido de lo normal, pero se negaba a reconocer que algo extraño estaba sucediendo. El anciano no respondió. Simplemente colocó sus palmas sobre los párpados cerrados del niño y guardó silencio absoluto. No murmuró oraciones extrañas, no hizo gestos teatrales, no pronunció fórmulas mágicas, solo tocó al niño con una ternura que parecía contener todo el amor del universo. La madre de Miguelito, María Fernández, de 32 años, sostenía a su hijo con manos temblorosas. Había trabajado como empleada doméstica en 5 departamentos diferentes de este condominio durante los últimos 5 años. Cada día se levantaba a las 4 de la mañana en su pequeño cuarto de azotea, preparaba el desayuno para Miguelito, lo llevaba con la vecina que lo cuidaba gratis por caridad y regresaba a limpiar los hogares de familias que ganaban en un mes lo que ella no vería en toda su vida. «Señor», susurró María dirigiéndose al anciano, «hace 3 meses vendí hasta mi anillo de matrimonio para pagar los medicamentos que evitan que Miguelito tenga convulsiones. Los doctores del Hospital General me dijeron que sin la operación su ceguera es irreversible. Pero usted, hay algo diferente en usted». Octavio observaba la escena con una mezcla de incredulidad y una extraña inquietud que no lograba identificar. Su mente racional, forjada en las mejores universidades privadas de México y Estados Unidos, se rebelaba contra lo que estaba presenciando. Sin embargo, algo en la presencia del anciano lo perturbaba profundamente. El doctor Ramírez,
especialista en neurocirugía del Hospital Ángeles, se acercó al grupo. Su bata blanca de los sábados por la mañana contrastaba con el ambiente tenso que se había creado. «Disculpen», dijo con voz profesional, «pero como médico debo intervenir. Este niño tiene una malformación congénita del nervio óptico. Es una condición irreversible que ningún contacto físico puede solucionar». El anciano finalmente habló, sin apartar sus manos del rostro del niño. «Doctor, la medicina conoce mucho del cuerpo humano, pero hay fuerzas en este universo que van más allá de lo que los libros enseñan». «Fuerzas» se refiere a supersticiones, respondió el doctor con evidente molestia. Octavio aprovechó la intervención del médico para recuperar su arrogancia inicial. «Exactamente. Doctor Ramírez, usted que es un hombre de ciencia, explíquele a este individuo que está llenando de falsas esperanzas a esta pobre mujer». Pero algo extraordinario comenzó a suceder. El pequeño Miguelito, que hasta ese momento había permanecido completamente inmóvil en brazos de su madre, comenzó a mover sus párpados ligeramente. Un murmullo de sorpresa se extendió entre los presentes. «¿Vieron eso?», preguntó la señora Patricia Villalobos, esposa del subsecretario de Desarrollo Social. «Deben ser contracciones musculares normales», explicó rápidamente el doctor Ramírez, aunque su voz ya no sonaba tan segura. El anciano sonrió con una paz que parecía irradiar desde su alma misma. Sus manos permanecían sobre el rostro del niño, y por un momento todos los presentes juraron haber visto una luz suave emanando de entre sus dedos. «Esto es ridículo», murmuró Octavio, pero su voz había perdido toda convicción. Algo inexplicable estaba sucediendo frente a sus ojos, y por primera vez en años, el hombre que controlaba imperios empresariales se sentía completamente fuera de control. María Fernández comenzó a llorar, pero ya no de desesperación. Algo en su corazón de madre le decía que su hijo estaba siendo tocado por algo divino. «Miguelito», susurró, «¿puedes escuchar a mamá, mi amor?». Por primera vez en 8 años de vida, el niño volteó su cabeza hacia el sonido de la voz de su madre. Sus párpados temblaron como si estuviera despertando de un sueño muy profundo. El anciano retiró lentamente sus manos del rostro del pequeño. En sus ojos marrones había una luz que ninguno de los presentes había visto jamás en un ser humano. Miró directamente a Octavio y dijo con voz suave pero firme: «La fe no es creer sin ver. La fe es confiar a pesar de no entender». Octavio sintió como si esas palabras hubieran atravesado su pecho como flechas. Su mundo de certezas materiales comenzó a tambalearse mientras observaba al niño que lentamente abría sus ojos por primera vez en su vida. ¿Está realmente sucediendo lo imposible ante los ojos del millonario más arrogante de Metepec? ¿Quién es realmente este anciano misterioso? Si quieres descubrir qué pasa cuando Miguelito abra completamente sus ojos, dale like a este video y suscríbete al canal. Comenta desde qué parte del mundo nos estás acompañando y qué hora marca tu reloj. La historia más increíble apenas está comenzando. Lo que estaba a punto de suceder en los siguientes segundos cambiaría para siempre la definición de imposible en la mente de todos los presentes. Los párpados de Miguelito se movieron con una delicadeza que parecía coreografía celestial. Cada pequeño temblor era observado con una intensidad que cortaba el aire del exclusivo condominio como cristal. El silencio era tan profundo que se podía escuchar el latido acelerado de cada corazón presente. «Dios mío», susurró María Fernández, su voz quebrándose mientras sostenía a su hijo contra su pecho. Sus lágrimas caían sobre la frente del niño, mezclándose con una esperanza que había estado sepultada bajo años de diagnósticos médicos devastadores. Octavio Larrínaga se encontraba paralizado a 2 metros de distancia.
Su mente de empresario, acostumbrada a calcular probabilidades y riesgos financieros, se enfrentaba a una ecuación que no podía resolver. Sus manos, que normalmente firmaban contratos millonarios con total seguridad, temblaban ligeramente dentro de los bolsillos de su traje de 15,000 pesos. El anciano permaneció de pie junto a la silla de ruedas, sus manos ahora descansando a los costados de su cuerpo sencillo. Había algo en su postura que irradiaba una autoridad silenciosa, una presencia que transformaba el ambiente sin necesidad de palabras grandiosas o gestos dramáticos. «Mira, Miguelito», murmuró el anciano con voz suave como terciopelo. «Abre tus ojos y ve el mundo que tu Padre Celestial creó para ti». El doctor Ramírez se acercó más, su estetoscopio colgando de su cuello como un recordatorio de todo lo que la ciencia médica conocía sobre la ceguera congénita. Su rostro reflejaba una mezcla de fascinación e incredulidad profesional. «Esto no puede estar sucediendo», murmuró mientras observaba los movimientos cada vez más definidos de los párpados del niño. «He operado casos similares durante 20 años. La malformación del nervio óptico que este niño presenta en sus estudios médicos es irreversible, lo sabemos», interrumpió la señora Patricia Villalobos, pero su voz cargaba de un tono de reverencia que contrastaba con su habitual arrogancia social. Octavio dio un paso hacia adelante, su altura imponente proyectando una sombra sobre el grupo, pero por primera vez en décadas, esa sombra no intimidaba. Más bien parecía temblar junto con su dueño. «No puede ser real», murmuró Octavio, dirigiéndose más a sí mismo que a los demás. «Los milagros son cosas del pasado. Historias para asustar niños en la iglesia. Yo construí mi fortuna basándome en hechos, en números, en realidades tangibles». María Fernández lo miró directamente a los ojos por primera vez desde que había comenzado esa escena extraordinaria. En su mirada había una fortaleza que no había mostrado hasta ese momento. «Señor Larrínaga», dijo con voz firme, «usted no conoce lo que es despertar cada día rogando que su hijo pueda ver, aunque sea una sombra, una luz, cualquier cosa. Usted no sabe lo que es vender hasta el último objeto de valor para comprar medicamentos que mantienen vivo a su bebé». Sus palabras cayeron sobre Octavio como martillazos sobre metal. Por primera vez en años, alguien le había hablado sin temor, sin adulaciones, sin el respeto obligatorio que su fortuna siempre había comprado. «He limpiado su departamento todos los miércoles durante 3 años», continuó María, su voz ganando fuerza con cada palabra. «He visto cómo tira comida que alimentaría a mi hijo durante una semana. He visto cómo cambia de auto cada 6 meses mientras yo ruego que el metro no se descomponga para poder llegar al trabajo». El anciano observaba este intercambio con una sonrisa que parecía contener tanto dolor como esperanza. Sus ojos se movían entre Octavio y María como si estuviera presenciando algo mucho más profundo que una simple discusión social. «Pero no vengo aquí con rencor», continuó María, su voz ahora temblando por la emoción. «Vengo aquí porque cuando una madre desesperada escucha que hay alguien que puede ayudar a su hijo, no importa si es rico o pobre, creíble o no, solo importa la esperanza». Miguelito emitió un pequeño sonido, algo entre un suspiro y un murmullo. Todos los presentes se voltearon hacia él instantáneamente, como si hubiera pronunciado la palabra más importante del universo. Sus párpados se abrieron lentamente, revelando 2 ojos que por primera vez en 8 años de existencia estaban comenzando a capturar la luz del mundo. ¿Pueden ver algo?», preguntó el doctor Ramírez, su voz científica luchando contra una emoción que no podía explicar. El niño parpadeó varias veces, como si estuviera ajustando un mecanismo que nunca había funcionado. Sus pequeñas pupilas se contraían y dilataban, respondiendo a la luz solar que se filtraba entre las hojas de los árboles ornamentales del condominio. Octavio sintió que sus piernas se debilitaban.
Todo lo que había construido su identidad, su éxito, su visión del mundo, se estaba desmoronando frente a un niño de 8 años que estaba viendo por primera vez. «¿Mamá?», dijo Miguelito con una voz pequeña y asombrada. ¿Es esa tu cara?». El llanto de María Fernández resonó por todo el condominio como una sinfonía de gratitud pura. Acaba de suceder realmente lo imposible. ¿Cómo reaccionará Octavio ante este milagro que desafía todo lo que creía? Si esta historia te está emocionando, asegúrate de darle like y suscribirte para ver cómo continúa esta transformación increíble. Déjanos saber desde dónde nos acompañas y qué hora es en tu ciudad. Lo que viene te dejará sin palabras, pero la mente de un millonario no se rinde fácilmente ante lo imposible, y lo que Octavio estaba a punto de hacer pondría a prueba la paciencia divina misma. ¡Alto!, gritó Octavio con una voz que resonó por todo el jardín central del condominio. Su grito fue tan fuerte que varios residentes asomaron sus cabezas por los balcones de los pisos superiores. «Esto es un engaño». El pequeño Miguelito, que acababa de experimentar la luz por primera vez en su vida, se sobresaltó y comenzó a llorar. Sus nuevos ojos, todavía ajustándose al milagro de la visión, se llenaron de lágrimas mientras se aferraba al uniforme de trabajo de su madre. María Fernández abrazó protectoramente a su hijo, su rostro transformándose de alegría pura a confusión y dolor. «Señor Larrínaga, ¿qué le pasa?», preguntó con voz temblorosa. «Mi hijo puede ver. Por primera vez en su vida puede ver». Octavio se acercó al grupo con pasos agresivos, su traje italiano arrugándose por la tensión de sus movimientos. Su rostro, normalmente controlado y calculador, mostraba ahora una mezcla de pánico y furia que lo hacía irreconocible. «¡Es imposible!», insistió señalando al anciano con un dedo acusatorio. «Usted es un charlatán profesional. Probablemente se pusieron de acuerdo. Esta mujer y usted planificaron todo esto». El doctor Ramírez, todavía en shock por lo que había presenciado, intentó intervenir. «Octavio, yo mismo revisé los expedientes médicos de este niño hace unos meses cuando María me pidió una segunda opinión. La ceguera era real. Las radiografías mostraban. Los expedientes pueden falsificarse», interrumpió Octavio, su voz cargada de desesperación. «Todo puede comprarse, todo tiene un precio, incluso los doctores». El anciano, que había permanecido en silencio durante esta explosión de incredulidad, se acercó lentamente a Octavio. A pesar de su estatura promedio y su vestimenta humilde, había algo en su presencia que hizo que el millonario retrocediera involuntariamente. «Octavio», dijo el anciano, pronunciando su nombre con una familiaridad que nadie le había dado permiso de usar. «Tu corazón está lleno de miedo». «¿Miedo? Yo no le temo a nada», replicó Octavio, aunque su voz sonaba menos convincente. «Soy el dueño de la cadena de restaurantes más exitosa del centro del país. Tengo propiedades en 5 estados, manejo un patrimonio de más de 200 millones de pesos. Y sin embargo», continuó el anciano con voz serena, «tiemblas ante un niño de 8 años que acaba de recibir el regalo de la vista». Los vecinos observaban esta confrontación con una mezcla de fascinación y horror. La señora Patricia Villalobos susurraba oraciones que no había pronunciado desde su infancia. El doctor Ramírez tomaba notas mentales de todo lo que estaba presenciando, su mente científica luchando contra la evidencia de sus propios ojos. «Miguelito», dijo el anciano volteándose hacia el niño, «¿puedes decirle a este señor qué es lo que ves?». El pequeño, todavía asombrado por su nueva capacidad visual, miró hacia Octavio con ojos que brillaban de asombro. «Veo a un señor muy alto con ropa muy bonita», dijo con voz inocente, «pero sus ojos parecen tristes, como cuando yo no podía ver y me sentía solito». Las palabras del niño cayeron sobre Octavio como balas de hielo. Por un momento, su máscara de arrogancia se desplomó completamente, revelando algo que había mantenido oculto durante décadas,
un vacío profundo que ninguna cantidad de dinero había podido llenar. No, no puede ser, murmuró Octavio, su voz ahora apenas un susurro. Si esto es real, si realmente está viendo, entonces todo lo que yo creía sobre el mundo está equivocado, terminó el anciano suavemente. Octavio, has construido tu vida creyendo que el dinero es el único poder real en este mundo, que la compasión es debilidad, que la humildad es para los pobres, que los milagros son mentiras para consolar a los ignorantes. Cada palabra del anciano penetraba en el corazón de Octavio como agua que encuentra las grietas en una presa. Sentía que todo su mundo se tambaleaba. Pero yo, comenzó Octavio, su voz quebrándose, yo trabajo 16 horas al día. Construí mi fortuna desde cero. Mi abuelo era un simple carpintero de Toluca. Yo me hice a mí mismo. No necesito milagros. María Fernández, todavía sosteniendo a su hijo que exploraba el mundo con sus nuevos ojos, miró a Octavio con una compasión que el millonario no merecía. Señor Larrínaga, dijo suavemente, tal vez usted necesita un milagro más de lo que cree. El anciano sonrió, y por un instante todos los presentes juraron ver algo extraordinario en su expresión. No era solo bondad humana, era algo infinitamente más profundo. Octavio, dijo el anciano, te haré una pregunta simple. ¿Cuándo fue la última vez que fuiste realmente feliz? La pregunta golpeó a Octavio como un rayo. Se quedó paralizado, buscando en su memoria algún momento de felicidad auténtica entre décadas de éxito material, y no encontró ninguno. ¿Podrá el corazón endurecido de Octavio abrirse ante la evidencia del milagro? ¿Qué más tendrá que suceder para quebrar esa coraza de arrogancia? Dale like si esta historia te está impactando y suscríbete para descubrir si el millonario más orgulloso de Metepec puede ser transformado. Cuéntanos desde dónde estás viendo este relato y qué hora es donde te encuentras. El próximo capítulo revelará secretos que cambiarán todo. En los siguientes minutos, las defensas más sólidas que un hombre había construido durante décadas estaban a punto de desmoronarse ante una verdad que no podía comprar. Octavio Larrínaga se quedó inmóvil frente a la pregunta del anciano. ¿Cuándo fue la última vez que fuiste realmente feliz? Resonaba en su mente como un eco infinito. Sus ojos azules, normalmente fríos y calculadores, comenzaron a mostrar algo que no había permitido en años: vulnerabilidad. Yo soy feliz, balbuceó, pero su voz carecía de toda convicción. Tengo todo lo que cualquier hombre podría desear. Casas, autos, cuentas bancarias que... Octavio, interrumpió el anciano con una ternura que el millonario no había escuchado desde su infancia. No te pregunté qué tienes, te pregunté cuándo fuiste feliz. Los vecinos del condominio observaban en silencio esta transformación que estaba ocurriendo frente a sus ojos. El hombre que siempre había sido sinónimo de poder y arrogancia se estaba desmoronando como un castillo de arena bajo la lluvia. María Fernández, todavía sosteniendo a Miguelito que exploraba cada color y forma con sus nuevos ojos, sintió una compasión inesperada por el hombre que la había humillado tantas veces. Señor Larrínaga, dijo suavemente, ¿tiene familia? La pregunta fue como una daga en el corazón de Octavio. Sus manos temblaron mientras se aflojaba la corbata de seda italiana que de repente se sentía como una soga alrededor de su cuello. Tenía, respondió con voz quebrada, tenía una esposa, Sofía, la más hermosa mujer que había conocido. Nos casamos cuando yo apenas estaba empezando mi primer restaurante. Las lágrimas comenzaron a formarse en sus ojos, algo que nadie en ese condominio había visto jamás. ¿Qué pasó con ella?, preguntó el doctor Ramírez, su voz médica suavizándose ante el dolor evidente de Octavio. Se fue, susurró Octavio, su voz tan baja que todos tuvieron que acercarse para escucharlo. Se fue hace 10 años. Dijo que me había casado con mi dinero y mis ambiciones, no con ella. Dijo que no reconocía al hombre tierno y soñador del que se había enamorado.
El anciano se acercó más a Octavio, y el millonario no retrocedió esta vez. ¿Y tuvieron hijos?, preguntó el anciano con una voz que parecía saber la respuesta antes de escucharla. Octavio cerró los ojos, y cuando los abrió, las lágrimas corrían libremente por sus mejillas. Un hijo, Santiago, era como ese niño, dijo señalando a Miguelito. Curioso, alegre, siempre preguntando sobre todo. Le gustaba que le leyera cuentos antes de dormir. ¿Qué edad tenía cuando se fueron?, preguntó María, su corazón de madre, reconociendo el dolor de otro padre. 8 años, la misma edad que su hijo, respondió Octavio, mirando a Miguelito con una expresión que nadie había visto antes. Sofía me dijo que Santiago lloraba todas las noches preguntando por qué papá ya no jugaba con él, por qué papá siempre estaba trabajando, por qué papá parecía enojado todo el tiempo. El silencio que siguió fue más profundo que cualquier iglesia. El anciano extendió lentamente su mano hacia el hombro de Octavio. ¿Los has visto desde entonces?, preguntó. Intenté, sollozó Octavio. Envío dinero todos los meses, mucho dinero, para que Santiago tenga la mejor educación, la mejor ropa, todo lo que necesite. Pero Sofía rechaza mis llamadas. Santiago ya tiene 18 años y no me conoce. El pequeño Miguelito, que había estado observando esta conversación con la fascinación de alguien que ve el mundo por primera vez, se separó de los brazos de su madre y caminó torpemente hacia Octavio. «Señor triste», dijo con su vocecita inocente, «¿por qué no va a ver a su niño?». La pregunta del niño cayó sobre Octavio como un martillo. Se arrodilló para estar a la altura de Miguelito, sus pantalones de 2,000 pesos tocando el suelo sin que le importara. «¿Por qué? Porque tengo miedo», admitió, su voz quebrándose completamente. «Tengo miedo de que ya no me quiera. Tengo miedo de que vea en mí lo mismo que todos ven, un hombre frío y sin corazón». Miguelito, con la honestidad brutal de los niños, tocó la mejilla húmeda de Octavio con su pequeña mano. «Pero usted no parece frío», dijo. «Sus lágrimas están calientitas». El anciano sonrió con una expresión que irradiaba amor infinito. «Octavio», dijo, «el dinero que has acumulado durante 20 años no ha llenado el vacío que dejaron Sofía y Santiago, ¿verdad?». «No», admitió Octavio. «Cada millón que gano, cada éxito que logro, cada propiedad que compro, nada llena ese hueco. Cada noche me acuesto en una cama de sábanas egipcias, en una mansión de 500 metros cuadrados, y me siento como el hombre más pobre del mundo». María Fernández se acercó a Octavio, todavía incrédula de estar consolando al hombre que la había tratado como invisible durante años. «Señor Larrínaga», dijo, «yo trabajo 16 horas al día limpiando casas para darle a Miguelito lo que necesita. Pero cada noche, cuando lo abrazo antes de dormir, soy la mujer más rica del mundo. El amor no se compra, se regala». El anciano observaba este intercambio con los ojos brillantes de satisfacción. «Octavio», dijo finalmente, «¿qué harías si pudieras recuperar a tu familia?». «Cualquier cosa», respondió inmediatamente. «Daría todo lo que tengo, vendería todo, renunciaría a todo, solo por una oportunidad de abrazar a Santiago una vez más». El anciano sonrió, y en esa sonrisa había una promesa que iba más allá de las palabras. ¿Será posible que este millonario endurecido pueda encontrar el camino de vuelta al corazón de su familia? ¿Qué precio estará dispuesto a pagar por una segunda oportunidad? Si te está emocionando esta transformación, dale like a este video y suscríbete al canal. Comparte desde qué país nos estás viendo y qué hora marca tu reloj. Lo que viene cambiará la vida de Octavio para siempre, pero antes de recibir lo que más deseaba, Octavio tendría que pasar por la prueba más difícil de su vida: renunciar a todo lo que lo definía. El anciano se irguió lentamente, su presencia llenando el jardín central del condominio con una autoridad silenciosa que hizo que todos los presentes sintieran que estaban a punto de presenciar algo trascendental. «Octavio»,
dijo con voz firme pero amorosa. Las palabras son fáciles. Decir que darías todo por recuperar a tu familia es simple cuando sabes que nadie te va a pedir que lo hagas realmente. El millonario se incorporó también, limpiándose las lágrimas con el dorso de su mano. Por primera vez en décadas, no le importó que otros lo vieran vulnerable. «¿Qué quiere decir?», preguntó, aunque algo en su corazón ya sabía que se aproximaba un momento decisivo. El anciano caminó lentamente hacia el centro del círculo que habían formado los vecinos. El pequeño Miguelito observaba cada movimiento con sus nuevos ojos, fascinado por la forma en que la luz del sol parecía seguir al hombre sencillo wherever se moviera. «María», dijo el anciano dirigiéndose a la empleada doméstica, «¿cuánto dinero necesitas exactamente para la operación que los doctores le recomendaron a Miguelito?». María Fernández se sorprendió por la pregunta directa. Los doctores del Hospital Infantil de México dijeron que necesita cirugías complementarias para estabilizar completamente su visión. Son 550,000 pesos, señor. Dinero que jamás podré reunir. El anciano asintió y luego se dirigió a Octavio con una mirada que parecía ver directo a su alma. «Octavio, ese dinero es menos de lo que gastas en un fin de semana. Es menos de lo que cuesta tu reloj. Es menos de lo que pagaste por las llantas de tu auto». «Sí», admitió Octavio, sintiéndose extrañamente avergonzado por primera vez de su riqueza. «¿Es verdad? Entonces hazlo», dijo el anciano simplemente. «¿Hacer qué?». «Paga la operación de Miguelito». Octavio parpadeó confundido. Había esperado una prueba más dramática. «¿Eso es todo?», preguntó. «¿Pagar la operación? Por supuesto que puedo hacer eso. Puedo transferir el dinero ahora mismo». Sacó su teléfono celular, un iPhone de última generación con carcasa de oro, y comenzó a buscar la aplicación de su banco. «Espera», dijo el anciano, poniendo su mano sobre el teléfono de Octavio. El millonario levantó la vista, confundido. «Esa no es la prueba», explicó el anciano con una sonrisa que contenía sabiduría infinita. «Cualquiera con tu dinero puede hacer una transferencia bancaria. Eso no requiere sacrificio, no requiere humildad, no requiere fe. Entonces, ¿qué quiere que haga?». El anciano señaló hacia la silla de ruedas gastada, donde había estado sentado Miguelito. «Quiero que vendas todo lo que tienes. Tu mansión en las Lomas, tu Porsche, tus restaurantes, tus cuentas bancarias, tus inversiones, todo, y que entregues todo ese dinero para crear un fondo que ayude a niños como Miguelito, no solo a él, a cientos de niños». El silencio que siguió fue ensordecedor. Octavio se quedó paralizado, su mente luchando por procesar lo que acababa de escuchar. «¿Todo?», susurró. «¿Quiere que me quede sin nada?». «Sin nada material», corrigió el anciano, «pero con la oportunidad de recuperar lo único que realmente importa». María Fernández intentó intervenir. «No, señor, eso es demasiado. No puede pedirle que...». Él mismo dijo que daría todo por una oportunidad de recuperar a su familia. Interrumpió el anciano gentilmente. «La pregunta es, ¿lo decía en serio?». Octavio sintió que el mundo giraba a su alrededor. Su fortuna representaba 20 años de trabajo obsesivo. Era su identidad, su seguridad, su poder. «Pero si me quedo sin dinero», dijo con voz temblorosa, «¿cómo voy a mantener a Santiago cuando regrese? ¿Cómo voy a demostrarle que soy un buen padre si no puedo proveerle lo mejor?». El doctor Ramírez, que había estado observando en silencio, habló súbitamente. «Octavio, yo conozco a Santiago». Todos se voltearon hacia él sorprendidos. «¿Cómo?», preguntó Octavio, su corazón latiendo violentamente. «Sofía trajo a Santiago a mi consulta hace 6 meses, problemas de ansiedad. El joven está estudiando medicina en la UNAM. Quiere ser pediatra para ayudar a niños enfermos». Octavio se aferró a esta información como un náufrago a una tabla. ¿Cómo está? ¿Habló de mí?». El doctor Ramírez dudó antes de responder. Dijo que no recuerda bien a su padre. Solo recuerda a un hombre que siempre estaba ocupado, siempre hablando por teléfono, siempre ausente. Pero también dijo,
El doctor se detuvo. ¿Qué dijo?, urgió Octavio. Dijo que a veces sueña con el hombre que le leía cuentos cuando era pequeño y que espera encontrar a ese hombre algún día. Octavio se desplomó contra la banca del jardín, su mundo girando fuera de control. El hombre que le leía cuentos, murmuró. Ese hombre no tenía dinero. Acababa de empezar mi primer restaurante. Vivíamos en un departamento de 2 recámaras en la Doctores, pero éramos felices. El anciano se acercó y se sentó junto a Octavio en la banca. Octavio, Santiago no necesita que seas rico, necesita que seas su papá, pero sin dinero soy nadie. ¿En serio crees eso? Octavio reflexionó en silencio. El pequeño Miguelito se acercó de nuevo a él. Señor, dijo el niño, cuando yo no podía ver, mi mami no tenía dinero para comprarme juguetes caros, pero me cantaba canciones bonitas y me contaba historias. Eso me hacía más feliz que cualquier juguete. Las palabras del niño fueron como rayos de luz penetrando en la oscuridad del alma de Octavio. ¿Tendrá Octavio el valor de despojarse de todo lo que creía importante por recuperar lo único que realmente vale la pena? ¿Será capaz de elegir el amor sobre el poder? Si quieres saber qué decisión tomará, dale like y suscríbete. Escríbenos desde dónde nos acompañas y qué hora es en tu país. La respuesta cambiará todo. Lo que estaba a punto de suceder no solo transformaría la vida de Octavio, sino que revelaría el verdadero propósito detrás de cada momento de dolor que había vivido. Octavio permaneció sentado en la banca del jardín durante lo que parecieron horas, aunque solo habían pasado unos minutos. Su mente calculaba números, pérdidas, ganancias, como había hecho durante 20 años. Pero por primera vez, también calculaba algo diferente, el precio real de la felicidad. Si hago esto, dijo finalmente, su voz apenas audible, ¿cómo sé que Santiago querrá verme? ¿Cómo sé que Sofía me perdonará? ¿Cómo sé que todo esto no es una locura? El anciano sonrió con una paciencia infinita. No lo sabes, respondió simplemente. Ese es exactamente el punto. La fe no es conocimiento, es confianza a pesar de la incertidumbre. María Fernández se acercó a Octavio, todavía sosteniendo a Miguelito, que exploraba cada detalle del mundo con sus nuevos ojos. Señor Larrínaga, dijo con voz suave, ¿puedo preguntarle algo personal? Después de todo lo que ha pasado hoy, creo que ya no tengo nada personal que ocultar, respondió Octavio con una sonrisa triste. ¿Por qué empezó a trabajar tan obsesivamente? ¿Qué lo cambió? Octavio cerró los ojos y respiró profundamente. Mi padre, dijo finalmente. Mi padre era un carpintero en Toluca. Trabajaba 16 horas al día construyendo muebles para familias ricas. Ganaba muy poco. Cuando yo tenía 15 años, se enfermó. Cáncer de pulmón. Necesitaba un tratamiento que costaba lo que él ganaba en 3 años. Su voz se quebró al continuar. No pudimos pagarlo. Mi padre murió en un hospital público, en una cama sin sábanas limpias, diciéndome, «Mijo, no permitas que el dinero te falte como me faltó a mí. Nunca seas pobre como yo». Las lágrimas corrían por sus mejillas mientras recordaba. Desde ese día, juré que nunca sería pobre, que nunca volvería a estar indefenso ante el dinero, que nunca perdería a alguien que amaba por no tener suficiente dinero para salvarlo. El anciano escuchaba con una expresión de comprensión infinita. Y en tu búsqueda por nunca perder a nadie por falta de dinero, dijo suavemente, perdiste a las únicas personas que realmente amabas por exceso de ambición. La ironía golpeó a Octavio como un rayo. Durante 20 años había luchado contra el fantasma de la pobreza de su padre, solo para crear un fantasma diferente, pero igualmente destructivo. Dios mío, murmuró, me convertí en todo lo que mi padre no quería que fuera. Él era pobre en dinero, pero rico en amor. Yo me volví rico en dinero, pero pobre en amor. El doctor Ramírez, que había estado observando esta revelación, se acercó al grupo. Octavio, dijo, hay algo más que Santiago me dijo en esa consulta. Ya, todos lo miraron expectantes. Me dijo que su mayor sueño
no es ser un médico exitoso para ganar mucho dinero. Su mayor sueño es ser como el hombre de las historias que su madre le cuenta sobre su abuelo carpintero, un hombre humilde que ayudaba a las personas. Octavio sintió que su corazón se partía y se sanaba al mismo tiempo. ¿Santiago sabe sobre mi padre? Sofía le ha contado todo. Le ha dicho que su abuelo era un hombre extraordinario, que construía más que muebles, construía esperanza para las familias que servía. El anciano se levantó de la banca y caminó hasta quedar frente a Octavio. Octavio, tienes la oportunidad de honrar realmente la memoria de tu padre, no acumulando la riqueza que él no pudo tener, sino viviendo el amor que él sí tenía. Octavio miró a su alrededor, a María, quien había trabajado años en su hogar sin que él supiera siquiera su nombre completo, a Miguelito, quien había recibido un milagro que desafiaba toda lógica, al anciano, cuya presencia irradiaba una paz que no podía comprarse. Si renuncio a todo, preguntó, ¿cómo voy a vivir? Con tus manos, respondió el anciano. Tu padre te enseñó carpintería cuando eras niño. ¿Lo recuerdas? Octavio asintió, sorprendido de que el anciano supiera eso. Los fines de semana íbamos a su taller. Me enseñaba a lijar, a medir, a construir. Decía que un hombre que sabía trabajar con sus manos nunca moriría de hambre. Y tenía razón, confirmó el anciano. Tus manos pueden construir muebles, tu corazón puede construir relaciones, tu alma puede construir esperanza. María Fernández tomó la mano de Octavio, un gesto que lo sorprendió profundamente. Señor Larrínaga, dijo, si decide ayudar a Miguelito y a otros niños, yo le enseñaré cómo vivir con poco dinero, pero mucha dignidad. He criado a mi hijo con 30 pesos al día. ¿Se puede? El pequeño Miguelito se acercó al millonario y le ofreció algo, una pequeña flor que había arrancado del jardín. Para que no esté triste, dijo el niño con su vocecita dulce. Octavio tomó la flor con manos temblorosas. Era amarilla, sencilla, probablemente valía menos de 1 peso. Pero en ese momento era el regalo más valioso que había recibido en décadas. Acepto, dijo Octavio, su voz firme por primera vez en toda la tarde. Renuncio a todo. Venderé todo lo que tengo y crearé un fondo para niños enfermos. Se levantó de la banca y miró directamente al anciano. Pero tengo una condición. El anciano alzó una ceja esperando. Quiero que usted me ayude a encontrar a Santiago. El anciano sonrió. Y en esa sonrisa había una promesa que iba más allá de este mundo. ¿Cumplirá Octavio realmente su promesa de renunciar a todo? ¿Logrará el anciano misterioso reunirlo con su hijo perdido? Si esta transformación te está emocionando, dale like y suscríbete para no perderte cómo continúa esta historia increíble. Comenta desde qué parte del mundo nos acompañas y qué hora es donde te encuentras. Lo que viene te dejará sin aliento. En ese momento de decisión absoluta, el anciano misterioso estaba a punto de revelar su verdadera identidad de una manera que nadie podría haber imaginado. El anciano observó a Octavio durante un largo momento, sus ojos marrones brillando con una luz que parecía contener toda la sabiduría del universo. El silencio en el jardín del condominio era tan profundo que se podía escuchar el latido de cada corazón presente. Octavio, dijo finalmente el anciano, antes de ayudarte a encontrar a Santiago, necesito que entiendas completamente lo que acaba de suceder aquí. Se acercó al pequeño Miguelito, que jugaba con una mariposa que había aterrizado en su mano. El niño reía con la alegría pura de alguien que experimentaba el mundo visual por primera vez. «Miguelito», dijo el anciano suavemente, ¿puedes decirle a todos qué viste cuando mis manos tocaron tu rostro? El niño levantó su cabecita y sonrió con una inocencia que iluminaba todo su ser. «Vi una luz muy bonita, señor», respondió con su vocecita clara. «Una luz dorada como el sol, pero que no lastimaba mis ojos. Y vi a alguien más». Los adultos presentes se inclinaron para escuchar mejor. «¿A quién viste, mi niño?», preguntó María Fernández intrigada.
Vi a un hombre muy alto, con túnica blanca, que tenía marcas en sus manos y sonreía mucho. Me dijo que ya podía ver porque había llegado mi momento. Un escalofrío recorrió la columna vertebral de todos los presentes. El doctor Ramírez se acercó más al grupo, su escepticismo científico tambaleándose ante el testimonio del niño. «Miguelito», dijo el anciano, «¿ese hombre que viste se parecía a alguien?» El niño observó cuidadosamente al anciano, sus nuevos ojos examinando cada detalle de su rostro. «Sí», dijo finalmente, «se parecía mucho a usted, señor, pero más joven y brillaba». Un silencio sepulcral cayó sobre el grupo. La señora Patricia Villalobos comenzó a murmurar oraciones que había aprendido en su infancia. El doctor Ramírez retrocedió un paso, su mente racional luchando contra lo que estaba escuchando. Octavio se quedó paralizado, observando al anciano con nuevos ojos. Por primera vez realmente lo vio, la serenidad sobrenatural, la sabiduría infinita en su mirada, la autoridad silenciosa que irradiaba, la forma en que conocía detalles íntimos de la vida de todos los presentes. «¿Quién es usted?», susurró Octavio, aunque algo en su corazón ya conocía la respuesta. El anciano sonrió y lentamente comenzó a quitarse los guaraches gastados. En la planta de sus pies, claramente visibles para todos los presentes, había marcas circulares que parecían cicatrices antiguas. «Yo soy», dijo con voz suave, pero que resonó como trueno, «el que estuvo, el que está y el que vendrá». Extendió sus manos hacia el grupo y por primera vez todos pudieron ver claramente. En el centro de sus palmas había marcas inconfundibles, cicatrices que contaban la historia más importante de la humanidad. María Fernández cayó de rodillas, apretando a Miguelito contra su pecho. Sus lágrimas caían como lluvia mientras susurraba: «Jesús, mi Señor Jesús». El doctor Ramírez se tambaleó hacia atrás, su mente científica completamente abrumada. «No puede ser, esto no puede estar sucediendo». La señora Patricia Villalobos se persignó repetidamente, sus manos temblando mientras repetía: Dios mío, perdóname por todas mis vanidades». Pero fue Octavio quien tuvo la reacción más profunda. El millonario arrogante, el hombre que había construido su vida negando todo lo sobrenatural, se desplomó completamente. Sus piernas no pudieron sostenerlo más y cayó de rodillas sobre el pasto perfectamente cuidado del condominio. «Perdóname», sollozó, su voz quebrada por la emoción más intensa de su vida. «Perdóname por mi arrogancia. Perdóname por mi frialdad, perdóname por dudar, perdóname por todo». Jesús se acercó a Octavio y se arrodilló junto a él. Con infinita ternura levantó el rostro del millonario quebrado. «Octavio», dijo con una voz que contenía todo el amor del Padre, «por eso vine. No vine por los justos, sino por los perdidos. No vine por los que creen fácilmente, sino por los que necesitan ver para creer». «¿Por qué yo?», preguntó Octavio, su voz ahogada en lágrimas. «¿Por qué me das esta oportunidad? No la merezco. Nadie merece el amor», respondió Jesús, «pero todos lo reciben. Tu arrogancia te separó de tu familia, pero tu humildad te la devolverá. Tu dureza de corazón te alejó de la felicidad, pero tu corazón quebrantado te acercará a la verdadera paz». Se levantó y ayudó a Octavio a incorporarse. «Tu padre carpintero está conmigo ahora», dijo Jesús, causando que Octavio sollozara aún más fuerte. «Y me ha pedido muchas veces que cuide a su hijo, que le ayude a encontrar el camino de regreso al amor. Mi padre, mi papá está bien, está más que bien. Está orgulloso del hombre en que te vas a convertir». Jesús se dirigió a todo el grupo. «Ustedes han sido testigos de algo que llevará en sus corazones para siempre. Pero recuerden, los milagros no son para impresionar, son para transformar. El verdadero milagro no fue que Miguelito recuperara la vista. El verdadero milagro es que todos ustedes recuperaron la fe». Miró específicamente a Octavio. «Y tu milagro, hijo mío,
será recuperar a tu familia. Pero primero debes completar la promesa que me hiciste. Octavio asintió con determinación renovada. Venderé todo. Crearé el fondo para niños. Viviré de mi trabajo honesto. Y cuando lo hagas, sonrió Jesús, Santiago vendrá a buscarte. ¿Cumplirá Octavio su promesa ahora que sabe con quién la hizo? ¿Cómo reaccionará Santiago cuando se entere de esta transformación? Dale like si esta revelación te impactó y suscríbete para ver el desenlace. Comparte desde dónde nos estás viendo y qué hora es en tu ciudad. El milagro más grande está por suceder. Lo que estaba a punto de suceder probaría que los milagros de Dios no solo sanan cuerpos, sino que restauran familias enteras. 3 meses después del encuentro en el condominio Las Águilas Doradas, Octavio Larrínaga era un hombre completamente diferente. Su mansión en Las Lomas había sido vendida, su colección de autos de lujo subastada y su cadena de restaurantes transferida a un fideicomiso que financiaba cirugías para niños de bajos recursos. Ahora vivía en un pequeño departamento de 2 recámaras en la colonia Doctores, el mismo tipo de lugar donde había sido feliz con Sofía y Santiago 20 años atrás. Sus manos, antes suaves por la vida de oficina, ahora estaban callosas nuevamente por el trabajo en un pequeño taller de carpintería que había establecido. Era un sábado por la mañana cuando sonó el timbre de su departamento. Octavio estaba terminando de lijar una cuna que había hecho para donar al hospital infantil, cuando escuchó la voz que había estado esperando en sus sueños durante una década. «Papá, ¿estás ahí?». Las manos de Octavio temblaron tanto que casi dejó caer el papel de lija. Se acercó lentamente a la puerta, su corazón latiendo tan fuerte que pensó que se saldría de su pecho. Abrió la puerta y se encontró frente a frente con Santiago, ahora un joven de 18 años, alto como él, con los mismos ojos azules, pero llenos de una bondad que Octavio había perdido durante años. «Santiago», susurró sin atreverse a creer que era real. «Hola, papá», dijo Santiago con una sonrisa tímida pero genuina. «Espero que no te moleste que haya venido sin avisar». Octavio no pudo contenerse más. Abrazó a su hijo con la fuerza de 10 años de ausencia, sollozando como un niño. «Te he extrañado tanto», murmuró contra el cabello de Santiago. «He pensado en ti todos los días». Santiago correspondió el abrazo, y Octavio pudo sentir que el joven también lloraba. «Yo también te extrañé, papá, más de lo que puedes imaginar». Se separaron lentamente y Octavio invitó a Santiago a pasar al pequeño departamento. «No es mucho», dijo Octavio, disculpándose por la modestia del lugar, «pero es honesto. Se parece al departamento donde vivíamos cuando yo era pequeño», observó Santiago, mirando a su alrededor. «Me gusta. Se siente como un hogar». Se sentaron en el pequeño sofá de segunda mano que Octavio había comprado y por un momento ninguno supo qué decir. «Santiago», comenzó Octavio finalmente, «¿cómo me encontraste? ¿Cómo supiste dónde vivía?» Santiago sonrió misteriosamente. «Hace 3 meses recibí una llamada muy extraña. Un hombre mayor con voz muy serena me contó una historia increíble sobre un millonario arrogante que se encontró con Jesús en un condominio de Metepec». Octavio sintió que su corazón se detenía. «¿Un hombre mayor?» «Sí, dijo que se llamaba... Bueno, no me dijo su nombre real, solo dijo que era un amigo tuyo. Me contó todo lo que había pasado, cómo habías renunciado a tu fortuna, cómo habías empezado a trabajar con tus manos, cómo habías creado un fondo para ayudar a niños enfermos». Santiago se detuvo y miró directamente a los ojos de su padre. «Pero lo más importante que me dijo fue: tu padre ha encontrado al hombre que solía leerte cuentos. Ese hombre te está esperando». Octavio sintió la presencia familiar de la paz sobrenatural que había experimentado aquel día en el condominio. «Al principio no le creí»,
continuó Santiago, pero después investigué. Encontré artículos en los periódicos sobre un empresario que había donado más de 200 millones de pesos para crear el Fondo Miguelito para cirugías infantiles. Vi tu foto y vi algo en tus ojos que no había visto antes. ¿Qué viste? Vi al papá que recordaba, al que me contaba cuentos del abuelo carpintero, al que me enseñaba a construir cosas con las manos. Octavio tomó las manos de su hijo, notando que también tenían callos. ¿También trabajas con tus manos? Estudio medicina, pero en mis tiempos libres trabajo en una carpintería cerca de Ciudad Universitaria. El dueño es un señor muy sabio que me enseña que las manos que sanan cuerpos deben ser las mismas que construyen con amor. Padre e hijo se miraron con comprensión mutua. Santiago, dijo Octavio, hay algo que necesito preguntarte y quiero que me respondas con total honestidad. ¿Podrás perdonar a tu padre por haberte abandonado emocionalmente durante tantos años? Santiago sonrió, y en esa sonrisa Octavio vio el eco de la misma bondad que había brillado en los ojos del anciano. Papá, hace tiempo que te perdoné. La pregunta es, ¿podrás perdonarte a ti mismo? En ese momento sonó nuevamente el timbre. Octavio se levantó, confundido por tener 2 visitas en un día. Abrió la puerta y se encontró con Sofía. Su ex esposa se veía igual de hermosa que el día que se había ido, pero ahora sus ojos reflejaban una madurez y una sabiduría que no tenían antes. «Hola, Octavio», dijo suavemente. «Sofía, ¿cómo? El mismo hombre que llamó a Santiago me llamó a mí», explicó mientras entraba al departamento. «Me dijo que había llegado el momento de dar una segunda oportunidad al amor». Los 3 se quedaron en el pequeño espacio, 20 años de dolor y separación suspendidos en el aire como una nube que esperaba disiparse. «Sofía», dijo Octavio, su voz quebrándose, «sé que no tengo derecho a pedirte perdón después de...». «Ya te perdoné», lo interrumpió ella suavemente. «Hace mucho tiempo, pero necesitaba saber que habías encontrado de nuevo al hombre del que me enamoré». Santiago se acercó y tomó las manos de sus padres. «¿Podríamos intentarlo de nuevo?», preguntó. «¿Como familia?». Octavio miró a Sofía y ella asintió con lágrimas en los ojos. En ese momento, los 3 se abrazaron y la pequeña sala del departamento se llenó de algo que no había estado ahí en 10 años. Amor verdadero. ¿Podrá esta familia reconstruir lo que se perdió? ¿Qué más tiene preparado el destino para ellos? Si te emocionó este reencuentro, dale like y suscríbete. Cuéntanos desde dónde nos acompañas y qué hora es en tu país. El final de esta historia te tocará el corazón. Un año después, la transformación había sido tan completa que parecía que Octavio Larrínaga había vivido 2 vidas diferentes, y la segunda era infinitamente más rica que la primera. El pequeño taller de carpintería San José en la colonia Doctores se había convertido en algo mucho más grande de lo que Octavio había imaginado. No solo era un lugar donde construía muebles honestamente, sino que se había transformado en el corazón de una red de ayuda que cambiaba vidas diariamente. Era una tarde de diciembre cuando llegó la visita que confirmaría que los milagros verdaderos nunca terminan de crecer. «¡Don Octavio!», gritó una voz familiar desde la entrada del taller. Octavio levantó la vista de la mesa que estaba construyendo y sonrió al ver a Miguelito corriendo hacia él. El niño, ahora de 9 años, había crecido fuerte y sano. Sus ojos brillaban con una claridad perfecta, pero más importante aún, su rostro irradiaba la alegría de alguien que sabía que había sido tocado por lo divino. «Miguelito, ¿cómo está mi ingeniero favorito?», dijo Octavio, abriendo sus brazos para recibir el abrazo entusiasta del niño. Detrás de Miguelito venía María Fernández, pero ya no vestía el uniforme de empleada doméstica. Ahora llevaba un traje sencillo pero digno, y en su rostro había una paz que no tenía antes. «Don Octavio», dijo María con una sonrisa radiante, «vengo a darle una noticia maravillosa». «Cuéntame», respondió Octavio,
mientras Santiago salía de la parte trasera del taller, donde había estado organizando maderas para el proyecto de la semana. ¡Papá, Santiago!, gritó Miguelito, corriendo hacia el joven de 19 años que había adoptado al niño como su hermano menor. Santiago cargó a Miguelito y lo hizo girar en el aire, arrancándole carcajadas. «Dime, María, ¿qué noticia traes?», preguntó Santiago. «Acaban de aceptarme en la escuela de enfermería del Hospital Infantil de México», anunció María, sus ojos brillando de emoción. «Voy a estudiar para ser enfermera pediatra. Quiero ayudar a otros niños como ayudaron a mi Miguelito». Octavio sintió que su pecho se llenaba de orgullo y gratitud. El Fondo Miguelito no solo había pagado las cirugías del niño, sino que también había establecido becas de estudio para madres trabajadoras que quisieran estudiar carreras de la salud. «María, eso es extraordinario», dijo Octavio. «Tu hijo estará muy orgulloso de su mamá doctora». «No, doctora, papá Octavio», corrigió Miguelito con su característico humor. «Mamá va a ser súper enfermera». Todos rieron, y en ese momento entró Sofía al taller llevando una charola con vasos de agua fresca y tacos que había preparado para el almuerzo de los trabajadores. La transformación de Sofía también había sido extraordinaria. Había dejado su trabajo en una empresa de publicidad para ayudar a administrar el fondo de caridad. Su talento organizativo había multiplicado el impacto del dinero donado y ahora el Fondo Miguelito ayudaba a más de 50 niños cada mes. ¿Llegó la familia completa para el almuerzo?, preguntó Sofía, distribuyendo los vasos entre todos. «Sí», gritó Miguelito, «y mamá tiene una noticia súper increíble». Sofía escuchó la noticia de María y la abrazó con genuina alegría. En el último año, las dos mujeres habían desarrollado una amistad profunda basada en el respeto mutuo y el amor compartido por sus hijos. «Tengo otra noticia también», dijo Santiago, intercambiando miradas cómplices con su padre. «¿Cuál?», preguntó Sofía. «El director del hospital infantil me ofreció hacer mi servicio social en el área de cirugía pediátrica», anunció Santiago. «Específicamente trabajando con niños que reciben ayuda del Fondo Miguelito». Octavio sintió que sus ojos se llenaban de lágrimas. Ver a su hijo elegir una carrera dedicada a servir a otros era la confirmación de que la transformación familiar había sido completa. «Pero hay algo más», continuó Santiago. «Quiero especializar en oftalmología pediátrica. Quiero aprender a devolver la vista a niños, como lo hicieron con Miguelito. Aunque yo no necesité doctores», añadió Miguelito con la sabiduría inocente que siempre sorprendía a los adultos. «Yo necesité a Jesús». Sus palabras crearon un silencio reverente en el taller. En ese momento, la puerta se abrió lentamente y entró un hombre mayor. Octavio sintió que su corazón se aceleraba al reconocer la presencia familiar. Era el anciano, pero había algo diferente en él. Su ropa seguía siendo sencilla, pero parecía irradiar una luz suave. Sus ojos contenían la misma sabiduría infinita, pero ahora también reflejaban una satisfacción profunda. «Buenas tardes», dijo el anciano con la voz que habían llegado a amar. Todos se voltearon hacia él. Miguelito corrió inmediatamente a sus brazos. «Señor Jesús, vino a visitarnos». El anciano cargó al niño y sonrió a toda la familia reunida. «Vine a ver cómo estaba mi carpintero favorito», dijo, mirando directamente a Octavio. «Maestro», dijo Octavio, arrodillándose como había hecho aquel día en el condominio, «¿cómo puedo agradecerle todo lo que ha hecho por nosotros?» «Levántate, hijo», dijo Jesús suavemente. «No vine por tu gratitud, vine por tu ejemplo». «Mi ejemplo». «Octavio, tú has demostrado que no importa qué tan perdido esté alguien, siempre puede encontrar el camino de regreso al amor. Tu historia se está contando en toda la ciudad. Otros empresarios han comenzado a seguir tu ejemplo». Se dirigió a toda la familia. «Ustedes han creado algo hermoso aquí, no solo un taller de carpintería, sino un centro de esperanza. Los muebles que construyen llevan amor a otros hogares.
El fondo que administran devuelve la vista a otros niños. La familia que han reconstruido demuestra que el perdón siempre es posible. Miguelito lo miró con sus ojos perfectos. Señor Jesús, ¿va a quedarse a comer tacos con nosotros? Jesús rió con una alegría que llenó todo el taller. Me quedaré un ratito, mi niño. Y así, alrededor de una mesa de madera hecha por las manos de Octavio, compartieron tacos y agua fresca la familia que había sido restaurada, la madre que había encontrado esperanza, el niño que había recibido un milagro y el Salvador que nunca deja de amar. Cuando terminaron de comer, Jesús se levantó para despedirse. Recuerden, dijo, los milagros no terminan con la sanación. Los milagros comienzan con la transformación del corazón. Se dirigió específicamente a Octavio. Tu padre carpintero estaría orgulloso. Has aprendido que las manos que construyen con amor son las que verdaderamente cambian el mundo. Y con esas palabras salió del taller. Cuando Octavio corrió tras él para despedirse, la calle estaba vacía. Solo quedó el aroma de flores y la certeza de que el amor verdadero nunca abandona a quienes eligen la humildad sobre el orgullo. Octavio regresó al taller donde su familia lo esperaba. Tomó las manos de Sofía y de Santiago mientras Miguelito abrazaba sus piernas. ¿Listos para construir más milagros?, preguntó. Sí, respondieron todos al unísono. Y en el pequeño taller de carpintería San José, la historia de amor más grande del universo continuaba escribiéndose, una tabla, un clavo y un corazón transformado a la vez. Esta historia nos enseña que nunca es demasiado tarde para cambiar, que el amor verdadero siempre encuentra el camino de regreso, y que a veces Dios se disfraza de los más humildes para enseñar a los más orgullosos las lecciones más importantes. Si esta historia tocó tu corazón, dale like a este video para que más personas puedan conocer el poder transformador del amor y la humildad. Suscríbete a nuestro canal para seguir compartiendo historias que inspiran y sanan el alma. Y ahora queremos conocerte mejor. Déjanos un comentario contándonos desde qué parte del mundo nos estás viendo y qué hora es en tu ciudad. Comparte también qué parte de esta historia te impactó más. Recuerda, en un mundo que a veces parece frío e indiferente, tu bondad puede ser el milagro que alguien necesita hoy. Hasta la próxima historia que cambiará tu vida.